ejecutiva de Amnistía Internacional México para conocer pues cuál es la postura de este organismo frente a esta tragedia. Edith, le saludamos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Belén, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y a toda tu audiencia. ¿Qué decir desde Amnistía Internacional en torno a estos sucesos y con base también, Edith, en la información que se ha venido conociendo a lo largo de los últimos días? Sí, bueno, Belén, señalar primero que desde Amnistía Internacional enviamos nuestras condolencias a las familias de las personas que fallecieron y también nuestra solidaridad a todas las personas que aún están hospitalizadas en Ciudad Juárez. Nosotras hemos lanzado el día de hoy, te comento, Belén, una acción urgente que es un tipo de acción que enviamos a todo el movimiento internacional y que también invitamos a personas en México y alrededor del mundo, y es una acción urgente dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haciéndole la exigencia de que se investigue adecuadamente, de forma expedita y apegada a derecho, estos hechos crueles e inhumanos de una política migratoria, Belén, que ha acabado con la vida de muchas personas, y hacemos también un señalamiento de la necesidad de que se garantice la no repetición de estos hechos, y esto implica, por supuesto, reformar de manera radical la política migratoria mexicana, que es una política irrespetuosa de los derechos humanos de las personas migrantes. Edith, lo que nos llamó mucho la atención y que de alguna manera desveló algo que no era tan difundido ni tan conocido, es que existieran este tipo de centros donde prácticamente se les encarcela a los migrantes, porque hasta donde sabíamos, pues México es un país de libre tránsito para los migrantes. Si bien es verdad, pues se les detenía en algunas vialidades o se les detenía en medio de estas caravanas por no portar un permiso para transitar por el país, lo cierto es que desconocíamos que existieran este tipo de centros donde, insisto, prácticamente están encarcelados, Edith. Sí, mira, Belén, nosotros hemos estado denunciando desde varias organizaciones de la sociedad civil desde hace muchos años las condiciones en que la forma en que se está gestionando la migración en México, y de hecho, justamente el día de antier lanzamos nosotras el capítulo de México del informe anual de Amnistía, y denunciábamos en ese capítulo que justamente el Instituto Nacional de Migración y la Comisión de Ayuda a Refugiados, la COMAR, figuran entre las 10 instituciones con más quejas por violaciones a derechos humanos, que incluyan, por supuesto, todo este tema de los centros de acogida a migrantes, que son, como bien dices, auténticos centros de detención. Yo quisiera recordar, Belén, además, a toda tu audiencia, que las personas que migran no han cometido ningún delito. Migrar es un derecho humano, y estas personas están, como bien dices, detenidas en lugares que no solamente son indignos e inseguros, sino que además están en la práctica privadas de la libertad, como ha quedado clarísimo con los hechos de Ciudad Juárez. Claro, en ese sentido, ¿cómo tendría que proceder el Estado mexicano ante estos hechos? Si bien es verdad, se ha iniciado ya una investigación. De hecho, esta semana prácticamente todos los días la Secretaria de Seguridad ha ofrecido una conferencia de prensa para informar de los avances, pero ¿qué más? ¿Cómo, desde el punto de vista de Amnistía Internacional, cómo debería abordarse esta tragedia? Sí, bueno, habría varias cosas, Belén, que nosotros estamos haciendo un llamado inmediato. Lo primero que hemos señalado es que es importante que las autoridades dejen de estigmatizar y criminalizar la migración y a las personas migrantes. Es lamentable que, quiero decirte, las primeras declaraciones que se hicieron incluso desde la Presidencia de la República sobre qué pudo haber causado este incendio. Hay que recordar que las personas que están en un centro o en una estancia migratoria como esta están bajo la custodia del Estado, y por lo tanto el Estado tiene que garantizar su vida, su seguridad y su integridad. El otro llamado que estamos haciendo, por supuesto, es que se investigue y se sancione a quienes resultan responsables, pero no solamente quienes resultan responsables del acto en sí mismo, sino a todas las autoridades que por acción o por omisión son responsables de que estos centros migratorios, estos centros de detención estén en esas condiciones, incluyendo, por supuesto, el hecho de que las personas hayan estado privadas de libertad y que se esté violando los estándares internacionales y la propia legislación mexicana que establece las condiciones que deben tener estas estancias migratorias.
Además, Belén, es importante que el Estado mexicano garantice que esto nunca más vaya a suceder en este país. Estamos exigiendo garantías de no repetición y esto implica hacer un diagnóstico de todas las estancias migratorias en todo el país y garantizar que estas estancias estén, que estén en condiciones de recibir a las personas en condiciones dignas y seguras. Hay que recordar que en este país entran aproximadamente en promedio 30,000 personas cada mes y por lo tanto el Estado mexicano tiene que garantizar la seguridad, la vida y la integridad de todas esas personas. Es una responsabilidad, Belén, que además tiene porque el Estado mexicano le está haciendo el favor a Estados Unidos de cuidarle el patio trasero y ha mantenido una gran cantidad de migrantes, sobre todo en la frontera norte, y es lo que está causando esta, gran cantidad de personas que están en la frontera esperando poder pasar a Estados Unidos, solicitando refugio o asilo tanto en México como en Estados Unidos sin que se les resuelva. Claro, y que vale la pena también mencionar, Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, que en primer lugar, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, hasta el cansancio diría yo, que estas personas migran por necesidad, no por gusto, van huyendo de la violencia, de la pobreza, de la inseguridad, de las amenazas, y que también Estados Unidos ha retrasado en diferentes ocasiones pues estos trámites o estas posibilidades de que puedan ingresar de manera ordenada a Estados Unidos, lo cual pues ha provocado un verdadero estado de desesperación y de estrés totalmente comprensible entre las personas migrantes que han dejado atrás casa, hogar, familia, y que no es nada fácil estar viviendo en condiciones pues tan poco favorecedoras en un país extraño, esperando poder ingresar a Estados Unidos. Sin duda alguna, una verdadera tragedia que pocas veces vemos este sentido de humanidad, Edith, para tratarlos y para comprender su situación. Así es, Belén, y creo que aquí hay que recordar como varios elementos. Uno es que esta es una región, me refiero a la región de las Américas, es una región que hace muchas décadas tiene intensos flujos migratorios y que, como bien dices, en algunos casos las personas están huyendo de situaciones de violencia, de crisis económica, de la crisis climática que también se vive en la región, también de la crisis económica post-pandemia y de violencia política. De manera que aquí es importante que hacemos un llamado nosotras también a todos los países, en los estados de la región, para tener un acuerdo migratorio regional que contemple también las condiciones estructurales que están expulsando población, pero que reconozcamos también que estos flujos no van a cesar. En el mundo, digamos, los flujos migratorios son cada vez más intensos y los estados tienen la obligación de desarrollar las políticas para poder gestionarlo de manera ordenada, de manera humanitaria, como señalas, y sobre todo de manera respetuosa del derecho de las personas a migrar, sea porque están siendo expulsadas de las condiciones que señalamos, o sea porque han elegido migrar también por razones económicas. Y recordar también, Belén, que cuando el gobierno de Estados Unidos decidió designar a México como un tercer país seguro y el gobierno mexicano aceptó esa designación, pues obviamente adquiere una serie de responsabilidades. Y claramente, Belén, el Estado mexicano no puede señalar que este es un país seguro. No es un país seguro para quienes vivimos aquí y tampoco es un país seguro para quienes están transitando. De manera que esta declaración lo que está haciendo es generando toda esta problemática desde el sur hasta el norte del país, con una gran cantidad de personas, como dices, que están esperando sus solicitudes de asilo y refugio, y que, por supuesto, los centros, tanto los del Estado como los de las organizaciones de la sociedad civil, la gran cantidad de casas de migrantes que hay en todo el territorio nacional, están totalmente sobrepasadas por la cantidad de personas que no logran llegar a Estados Unidos. Lo veníamos señalando también desde hace ya por lo menos un par de años. Se veía venir que esto iba a ser una crisis, se veía venir que era una olla de presión ya lo que se estaba viviendo tanto en el sur como en el norte de nuestro país, y es lamentable que haya tenido que ocurrir una tragedia de esta magnitud para que pues voltemos tanto autoridades como sociedad a como ustedes están solicitando, revisar estos espacios en donde están siendo pues retenidos estos migrantes, las condiciones en las que están siendo atendidos, y por supuesto que Estados Unidos también asuma su parte y la responsabilidad que le corresponde en esta aceptación de estos flujos
migratorios. No es un tema sencillo, es muy complejo, usted lo señalaba, desde el origen, los países de donde son expulsados, no por voluntad, sino por necesidad de estos migrantes, hasta Estados Unidos, que se ha convertido en el gran receptor de mano de obra migrante. En fin, Edith, un tema, insistimos, complejo. Ojalá tengamos oportunidad de dialogar con usted de nueva cuenta. Claro que sí, Belén, y yo también pues invitar a tu audiencia a que también se sume a esta acción urgente. Pueden encontrarla en la página de Amnistía, que es www.amnistia.org.mx. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, Belén.